Hola, bienvenidos a todos. En esta ocasión tengo esta bolsa que está tejida a gancho. Esta es la forma que tiene en la parte de adentro. También se puede forrar, se le puede colocar un forro. Es muy práctica para el teléfono, para su maquillaje, en cualquier forma la puede usar. Se le puede colocar una cadena más larga. Esto se hace muy rápido, el tejido es muy sencillo. Son 170 gramos del hilo que utilicé. La puede tejer con trapillo, queda también igual, muy bonita. Con cualquier otro material la puede tejer, la idea aquí la tiene. Espero le guste, vamos a empezar. Para hacer este tejido usé el hilo cintilla. Es color plata con gris. Y lo tejí con el gancho 4.5 milímetros. También se va a necesitar la aguja y el hilo para coser las trenzas y también las argollas se van a tener que coser al tejido ya una vez preparadas. Este es el imán que le voy a colocar a la bolsa, solamente uno. Ahí tiene las esquinas para coserlo con la aguja. Las argollas las tengo en 3 tamaños. Todo esto lo tengo también en la página de mi tienda en línea, los imanes y las argollas. El hilo lo pueden encontrar bajo la categoría hilo cintilla. Abajo en la descripción del video ahí está el enlace de la tienda para que vean los colores y cualquier otro material que puedan necesitar. Para empezar, cada tira de la trenza se van a formar 4 cadenas de base para cada tira. Se van a hacer por separado con 1, 2, 3 y 4. Pasando la primera cadena, en la segunda se saca un punto, en la siguiente el siguiente punto y en la última, y ahí tengo 4 puntos. De regreso un punto fuera del gancho, de nuevo la lazada, 2 puntos, 2 puntos y 2 puntos. Ahí está una vuelta y empiezo adentro de la cadena. Este es un lado de la cadena y este es el lado de atrás de la cadena. En medio, hacia la parte de atrás para levantar el lazo. La siguiente, igual, abriendo la cadena por debajo, el siguiente lazo y el último, 2 lazos de la orilla. Se levanta el último punto y ahí están los 4 puntos y se empiezan a cerrar. Es 1, 2, 2 y 2.
Este es el primer punto. El segundo, aquí está la cadena de lado. Se pone por en medio de la cadena hacia atrás. Acá arriba queda la cadena que se vino tejiendo de regreso hacia este lado. Se deja esa cadena en la parte de arriba. Tres puntos y la orilla es un lazo y el segundo lazo, ahí están los 4 puntos y de nuevo 1, 2, 2 y 2. Este es el primer punto, 2, 3, el último, los 2 lazos de la orilla, para que vaya siendo el punto cerrado y tenga ya la terminación en cada lado. Y de nuevo 1, 2, 2 y 2. Esto se va a repetir todo lo largo que se vaya a necesitar el tejido. Si se tiene un hilo más delgado, aumente más puntos. Pueden ser cualquier cantidad de puntos. Esto tiene de ancho 1 pulgada, que son 2 centímetros y medio. Y para lo largo, les doy la medida al terminar esta tira. Ya cuando esté terminada, así se va a ir repitiendo y al final se cierra en esta misma forma que se van cerrando los puntos ya cuando se tiene la medida. Está terminada la primer tira. Le voy a dar la medida. Son 19 pulgadas y media. 19 pulgadas y media, 49 centímetros y medio. Esta es la medida. Cada tira se va a hacer de la misma medida, que son 12 en total. Se deben de tejer 12 líneas a la misma medida. Si ya tenemos las líneas que se necesitan según lo ancho que se vaya a necesitar la bolsa, las vamos a empezar a unir de la parte de arriba. Están al lado derecho, dependiendo del punto que le vayan a tejer, si son a 2 agujas o con gancho. Estas están tejidas, ya saben, con gancho. Este es el revés de cada una. En esta dejé suficiente hilo. Al ir uniéndolas, se va a ir formando el medio punto. Empiezo el primer espacio tomando la primera hebra de la parte de arriba y entrando en el primer espacio. Ahí tejo el medio punto. En el siguiente, medio punto, medio punto. Y en el último es como se hizo cada vuelta, así también se va a tejer, pero con medio punto. Ahí está el último, medio punto. Estos dos se van a tejer al mismo tiempo. El primer punto, medio punto
el segundo, el segundo, el tercer punto de la parte de abajo, el último, el último, ahí tenemos 3. Así vamos a seguir. En la siguiente, deje el medio punto, voy a tomar este punto, lado de adentro, para el medio punto. El siguiente es 1, 2 y 3. Los 2 hilos y de nuevo vamos a sobreponer 2 juntos. Voy a tomar la parte de abajo y la pongo en el primer espacio. En esta parte también igual voy a ir sobrellevando las puntas para que se vayan ahí perdiendo. Si usted gusta, después lo puede hacer como prefiera, pero es una buena idea. Ahí está el primer punto. El segundo, el segundo, ahí está el punto, el primer punto, el segundo, el segundo, el último y el último. Ahí son 6. Vamos a continuar con los siguientes 6. Se va a tomar en la primer tira que sigue, igual que las anteriores, es solamente una tira. Este es el primer punto que se va a ir cerrando con el medio punto. Este es el segundo punto. Ahí lo tenemos. Es el segundo. El tercer punto. Y el último. Y en el que sigue lo vamos a juntar los dos. Y así vamos a seguir 1, 2, 1 y 2 y 1 y 2. Y quedan 3 para hacerlos en la misma forma. Enseguida de estos vamos a tener 12 tiras en esta misma forma. Terminé de unir las líneas. Así se van a ir tomando cada trenza. Están estas dos. Tienen que coincidir las mismas formas que lleva. Una debe de llevar la que está en cada lado. Ahí están. Así se van a ir formando
Y al final, aquí se van a unir estas puntas, así como se unió aquí en esta parte de aquí de inicio, así van a llevar también estas. Vamos a tomar estas 2 que van a terminar uniendo estas 2 juntas con el medio punto, y esta va a ir separada, una sola, y así hasta terminar. Van a ser 4 trenzas en esta misma forma. Tengo las trenzas al lado revés para estar uniendo las onditas de cada trenza, cada lado, para que no abra, a que junte. Sé que es trabajo, pero eso va a ayudar, y se hace con la aguja y el hilo para coser tela, para que quede mejor con el hilo. Aquí ya las tengo unidas, estas anteriores. Al terminar, le voy a mostrar el derecho. Esta se va a unir en esta ondita que está aquí, y así cada una ir buscando para ir colocándola, para que se vea uniforme todo en cada línea, y así tener ya terminado esta parte del lado revés, y así formar la bolsa. Está terminada cada línea, ahí está unido, ahí está el lado derecho. Se va a doblar en esta forma, dejando 2 y la mitad de la siguiente. Ahí se marca, dejando estas 2 formas de la trenza y la mitad de la siguiente. En los 2 lados, aquí lo marco, hasta aquí va a llegar la costura. Aquí marqué la parte de abajo, igual la mitad y la mitad del siguiente que tenemos acá. Y son 3 formas de la trenza, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y parte de la siguiente, que es como más o menos un poco menos de la mitad en esta parte. Ustedes van a ir acomodándolo como les guste el doblez de la parte de arriba. Aquí va a quedar. Voy a tomarlo al lado revés y unirlo en esta forma de aquí, empezando de cualquiera de los 2 lados a unirlos con medio punto. Los voy a unir para que quede la costura al lado revés. Y aquí se le va a dar una vuelta al lado derecho, se le va a dar una vuelta de medio punto solamente en esta parte. En la parte del lado derecho, una vuelta de medio punto. Al lado revés, aquí empecé en la parte de abajo a unirla con medio punto que tiene la costura. Llego a la orilla y estoy tejiendo con el mismo hilo una vuelta de punto deslizado. Como esto ya tiene medio punto, si le sigo con otro medio punto, va a quedar demasiado abultado la orilla, no da buen terminado el medio punto. Solamente un punto deslizado, así lo voy a ir
formando para que tenga, estas son las puntas que estuve perdiendo. Ahí está, solamente con ese punto deslizado hasta la esquina. Lo estoy haciendo al lado derecho esto y vuelvo de nuevo cuando ya termine aquí en esta esquina. Vuelvo y doblo el tejido y voy a continuar aquí con medio punto. Ahorita les voy a indicar cómo se hace esta orilla. Necesitan verla porque por si no pueden ustedes hacerlo, ahorita les voy a mostrar esto. Estoy al lado revés, ya terminé el punto deslizado y llego para unir este último lado. Aquí tengo la marquita. Antes de la marca voy a empezar a tomar el punto, el lazo más bien, sin cadena en el siguiente. En cada punto que se va a unir va a ser medio punto. En el siguiente, medio punto. Aquí es donde entra la forma diferente de ir uniendo. Ahí está, lo vamos a hacer como si fuera una vuelta recta, la que tenemos en cada lado. Se van a ir dejando estas partes que van hacia abajo. Se sigue en los puntos. Y así se va a continuar. Aquí solamente nos falta un punto. Y empezamos en estos dos a unir igual con medio punto hasta terminar en esta parte igual, tomando la misma forma cada lado. Aquí tengo ya casi terminado. Aquí le coloqué estas argollas plásticas de esta medida y la cubrí solamente con el mismo hilo, 2 vueltas con el mismo hilo bien apretado para que tenga firmeza y no resbale. Y aquí las cosí con hilo solamente. Así se evita uno de ponerle material extra aparte. Y la cadena, aquí mismo la voy a colocar. Ahí está ya. Es una cadena corta. Le muestro el imán. Aquí ya se lo coloqué. Para levantarlo igual. Para cerrarlo, ahí está. Fácil y muy práctico. Aquí tiene por completo la bolsa terminada. Espero que le haya gustado. Puede compartir el video, también se puede suscribir para que tenga el próximo proyecto. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.